Ya en este canal te he contado todo sobre los cambios en iOS 26, iPadOS 26, pero ahora le toca el turno a macOS 26, la cual recibió un rediseño completo y muchísimos cambios y nuevas funciones. Y en este video te estaré contando todo lo nuevo, así que comencemos. Comencemos hablando obviamente del rediseño de macOS 26 y así como vimos en iOS 26 pues tenemos los nuevos iconos con este diseño de cristal, del líquido de cristal, que es lo que Apple ha anunciado, y esto también estará presente en otros elementos del sistema operativo como es el caso de centro de control, ya que también tiene este diseño más como de cristal, como vemos también obviamente en iOS 26, y eso lo vemos también en la parte de las aplicaciones, las cuales tienen un diseño más redondeado con un poquito más de transparencia. Estos botoncitos están en otra posición sin duda alguna para que puedas entonces tener acceso a este nuevo rediseño en macOS 26. Otra área donde también se ha rediseñado algunos aspectos de la interfaz serían los botones de indicador de volumen, como vemos aquí en la parte superior, como también los de la brillantez. Si estás utilizando una computadora portátil de Apple, vas a poder ver estos indicadores y cómo se ¿verdad? Se transforman directamente en el icono, directamente en esta parte del centro de control. Y también la parte de los AirPods ha recibido un rediseño para que pueda aparecer de una manera un poco más, ¿verdad?, moderna en la pantalla de tu computadora. Este rediseño del cristal líquido también lo podemos ver en el dock, en la parte superior. Puedes ver cuando arrastro esta aplicación como ahora el dock tiene esta parte del color y cómo parece literalmente cristal en esta parte inferior de la computadora. Realmente se ve muy moderno y muy bonito para que puedas disfrutar también de este rediseño en otras áreas del sistema operativo. De igual forma que los teléfonos y las tabletas de Apple, ahora tu computadora va a tener el sistema para poder personalizar cómo se ven los iconos en la parte inferior de la misma, ya que puedes cambiar entre el modo predeterminado, el modo oscuro, también el modo pues automático para que puedas ver aquí el modo un poquito más claro, y también tienes ahora el nuevo diseño de iconos transparentes que serían pues obviamente parte del rediseño de macOS Tahoe o a macOS 26. Obviamente las aplicaciones que no han sido actualizadas pues no van a estar, ¿verdad?, con este diseño, aunque también puedes activar el sistema de teñido para que puedas escoger el color que tú quieras y puedas personalizar tus iconos de esta manera. Vamos a poner aquí como rojito, en fin, puedes utilizar el color que tú quieras, así como funciona prácticamente en los teléfonos y las tabletas de Apple. Otra área donde también está la parte del nuevo diseño de los iPhone y las tabletas en la parte del fondo de pantalla, ya que ahora puedes cambiar el grosor del reloj de la pantalla de bloqueo, puedes escoger el grosor de este reloj, como también utilizar diferentes estilos de tipografía, así como hemos visto en los teléfonos y las tabletas de Apple, para que también tengas esto aquí directamente en tu computadora. Bueno, dejemos a un lado el rediseño, hablemos ahora de algunas nuevas funciones directamente en tu computadora, y es que cuando vas aquí a la parte del centro de control y empiezas a editar el mismo, pues ahora funciona prácticamente como en los teléfonos y en las computadoras para que puedas añadir diferentes atajos como el cronómetro. Digamos por ejemplo que quiero añadir esta parte del cronómetro, vamos a decir que lo quiero en el centro de control. La parte por ejemplo de controlar las luces inteligentes de tu casa, pues lo puedes añadir también aquí en el centro de control para que puedas tener acceso directamente a esas funciones directamente en el centro de control. Y se supone, pero todavía parece que no está configurado 100%, que vas a poder añadir directamente atajos del centro de control de las aplicaciones que tengas directamente en tu iPhone para que también estén disponibles aquí, para que puedas tener como esa integración, así como vimos con la pasada versión que te permitía utilizar tu iPhone directamente en tu computadora. Otra área donde muchas personas se estarán celebrando es que Apple finalmente, ahora cuando vas aquí a la parte de configuración y vamos a la barra del menú, pues ahora finalmente vas a poder escoger cuáles aplicaciones aparecen o no aparecen en esta barra superior de tu computadora. Anteriormente tenías que utilizar aplicaciones de tercero para poder controlar qué elementos aparecen aquí, pero ahora vas a poder apagarlos o encenderlos para que tengas un poquito más de control sobre cuáles aplicaciones aparecen directamente aquí. Vamos a decir que por ejemplo quiero apagar cómo se ve por ejemplo la aplicación de, digamos, vamos a escoger esta de OneSwitch para que simplemente veas cómo se va apagando esto, la de OneDrive, puedo apagar la de Raycast, en fin, aquí puedo tener más control de cómo se ven esta parte de la barra del menú para tener un poco más de visibilidad a las cosas que para mí son importantes. Pasemos a una de las funciones más importantes de macOS 26, y es que anteriormente cuando utilizabas el sistema de búsqueda de tu computadora, pues podías hacer búsquedas, abrir aplicaciones, pero ahora es mucho más poderoso, ya que como puedes ver tengo acceso aquí a diferentes atajos, por ejemplo aplicaciones. Aquí ahora tenemos el nuevo lanzador de aplicaciones. Digamos que quiero abrir una aplicación, pues puedo aquí buscar la misma utilizando este lanzador de aplicaciones, pero
eso no termina aquí, ya que puedo utilizarlo para poder buscar archivos específicamente. Como puedes ver aquí me da sugerencias, archivos recientes. También puedo filtrarlo dependiendo de la aplicación. Si es una aplicación de PowerPoint, pues aquí puedo buscar las presentaciones que he trabajado recientemente en PowerPoint, o puedo ir a la parte de Photoshop para ver los documentos que he trabajado directamente aquí. En fin, te puedes mover en toda esta parte para poder encontrar ese archivo que estás buscando. También tienes la parte de las acciones. Esto tiene un poquito de limitación ahora mismo porque por alguna razón no me funciona muy bien en español. Parece que todavía no está traducido esta parte de las tareas rápidas. Aquí puedes ver que aparecen algunas de ChatGPT y que pueden incluso añadir un atajo rápido. Vamos a decir que quiero, una vez más, que quiero poner GP, y entonces cuando ahora escriba GP, pues puedo tener acceso a las funciones de ChatGPT. Puedo escribir GP y puedo entonces comenzar ahora a utilizar el sistema de ChatGPT para poder comunicarme con esta aplicación directamente desde este sistema de búsqueda en tu computadora para poder sacarle el máximo a esta función. Sin embargo, para las personas que se pasan copiando imágenes y texto, pues ahora aquí también vas a poder buscar lo que has hecho en tu papelera. Vas a poder ver las fotos, vas a poder ver texto, lo que sea que has copiado vas a poder extraerlo desde ahí, tanto imágenes como también texto, para que puedas revisitar eso. Y obviamente pues también puedes buscarlo. Digamos que quiero buscar un vuelo que copié. Obviamente esto sería algo bastante limitado porque es algo que hice hace muy poco tiempo, pero puedes ver que puedo encontrar directamente ese texto. Parece que todavía tiene espacio para mejorar, pero sin duda alguna vas a poder también hacer una búsqueda de esa papelera que hayas hecho o las cosas que has copiado directamente en tu computadora. En la parte de las acciones, como te mencioné, pues no puedo tener acceso a todas las opciones que parece que Apple tiene en inglés, pero en cuestión de cómo es que funciona, vas a poder escribir atajos, como por ejemplo el de mensajes, para entonces comenzar directamente de aquí a escribirle un mensaje a una persona. Así que no, ni siquiera vas a tener que ir a la aplicación para poder enviar un mensaje, también un correo electrónico. Vas a poder hacer prácticamente todo lo que tú quieras directamente de esta barra de búsqueda, aunque una vez más, parece que en español, por lo menos a la hora de hacer este video, no funciona al 100%. Todas estas acciones que vas a poder hacer directamente aquí, como la parte de los atajos, digamos que quiero tener acceso a un sistema de atajos que tengo directamente, por ejemplo, ya grabado en la aplicación de atajo, pues puedo abrirlo directamente desde aquí, añadirle un atajo rápido para no tener que escribir todo el atajo completamente, sino que escribo algunas iniciales que me ayuden a enfocarme y encontrar exactamente esa función. Así que vas a poder hacer también eso directamente desde aquí, pero una vez más puedes hacer mucho más, pero no está disponible todavía en español. Pasemos ahora a la aplicación de Finder, y la parte de archivos pues recibió algunas funciones que te enseñé anteriormente en mi video de iPadOS, y es que ahora vas a poder cambiar cómo se ven las carpetas para que te puedas organizar un poquito mejor. Le puedo dar aquí a personalizar esta carpeta y puedo cambiar el color para, por ejemplo, pues asociarlas y tener como por ejemplo una idea de qué exactamente está en esta carpeta, y puedo añadirle como iconitos aquí para poder buscar exactamente lo que yo quiera, o incluso también pues hasta buscar a un emoji, y puedo decir aquí como carro, vamos aquí a buscar uno, y parece que todo está en inglés, vamos aquí a poner car, simplemente como me hace en inglés, y puedo añadir ese emoji directamente a la carpeta. En fin, vas a poder personalizarla muchísimo más ahora con esta actualización de tu computadora. Otra área importante de macOS 26 sería la parte de continuidad, y ha por añadido varias nuevas funciones como la parte de las actividades en vivo. Así que actividades en vivo que estén corriendo en tu teléfono al momento de hacer este video, pues no te lo puedo enseñar aquí en mi computadora, pero voy a mostrar un ejemplo de que, por ejemplo, pediste un Uber o por ejemplo pediste comida. Vas a poder ver directamente la actividad en vivo en la parte superior de tu computadora para que puedas manejarla y ver lo que está pasando, y cuando quieras tomar acción pues puedes tocarlo y abrirlo directamente en tu teléfono. Al igual que como vimos en iOS 26 y en iPadOS 26, ahora macOS 26 te permite cambiar el fondo de una conversación que estés hablando con una persona para que puedas personalizarlo de una manera un poco más diferente, y también tienes acceso a las otras funciones que te mencioné en mis pasados videos, como la parte de enviar encuestas para que puedas hacer preguntas a, por ejemplo, un mensaje en grupo, y puedas entonces todo el mundo votar en esa opción, algo que será perfecto para poder decidir en qué lugar vas a querer comer. Safari fue otra aplicación que se actualizó también con este diseño de cristal líquido para que puedas tener como estos botoncitos aquí, que sea mucho más transparente e integrado también con el color de la página web que estés utilizando aquí en tu computadora. Por ejemplo, aquí estamos en Apple y puedes ver que todo obviamente pues es blanco, etcétera, pero si ves esta página que se llama Diverge, pues aquí es un poquito más oscuro todo para que todo esté como que dice integrado y no se vea como que algo está separado de los elementos. Incluso también en la barra de búsqueda vas a poder ver cómo interactúa con las imágenes
Es un efecto bastante sutil, pero sin duda alguna está presente para que puedan ver aquí también la parte del cristal líquido en la aplicación de Safari. Otra nueva aplicación que está presente en tu computadora sería la aplicación de teléfono, así que es un poquito más diferente. Se parece también a la aplicación que está disponible obviamente en tu teléfono, donde tienes acceso a tus favoritos aquí en la parte superior y entonces el listado de las llamadas perdidas, etcétera, directamente aquí en la parte inferior. Y también vas a tener una interfaz diferente cuando recibes una llamada para que sea un poquito más grande y puedas disfrutar más de esa llamada. Ahora bien, cabe la pena recalcar que todas esas funciones de llamadas también están presentes aquí en tu computadora. Tienen la parte de traducción en vivo, de grabación, del asistente de llamada en espera para que te avise cuando realmente ya haya alguien con el que puedas hablar directamente en esa llamada. Así que tienes todo lo que está disponible en tu teléfono, también en tu computadora, para que desde ahí pues puedas manejar cualquier llamada. La otra nueva aplicación que está presente en tu computadora es la de juegos, así que Apple ha traído una aplicación enfocada 100% en los juegos, donde tienes acceso aquí a los juegos que has jugado en el pasado, como también un acceso directo a la parte de Apple Arcade para que puedas jugar los juegos que están ahí. También vas a poder tener acceso a tus amistades para que puedas jugar directamente con ellos, compartir directamente ahí, y acceso a tu biblioteca para que puedas abrir o descargar otra vez cualquier juego que hayas descargado anteriormente y puedas comenzar a jugar. Pero una vez más, esto no es lo más importante, sino que también tiene como un nuevo modo de juego, además de lo que vimos anteriormente, sino que también ahora cuando estés aquí jugando, pues vas ahora a tener acceso como a este sistema para poder, por ejemplo, controlar la brillantez. Vamos aquí a movernos en esta parte, controlar la brillantez de la pantalla, controlar el sonido de ese juego que estás jugando, como también cuando estás en la parte del control de juego, pues también vas a poder controlar cómo es que funciona ese control directamente conectado a tu computadora. Así como vimos en iOS 26 y iPadOS 26, tu computadora tiene el nuevo sistema de Genmoji para que puedas pues crear un emoji con un poquito de más de personalización y de mucho más control, ya que puedes ahora seleccionar cómo se ve tu emoji y hasta cambiar la apariencia de cómo se ve tu muñequito, ¿verdad? Tu caricatura, para que puedas tener más control de cómo es que se ve y también hasta cambiar las expresiones. Aquí puedes ver como por ejemplo me hizo prácticamente con un bigote, realmente está bastante malito como que se ve esto. Me hizo completamente negro en esta parte, pero aquí puedes por ejemplo cambiar el peinado, que no quiero cambiarlo nada, cambiar el vello facial, que sea barba completa, y puedes ver que ahora está utilizando esas recomendaciones que le hiciste directamente a la foto, y puedes ver que ahora hizo un poquito de más de mejoría en cuestión de cómo es que se ve. Y una vez estés listo de que ya quieres utilizar ese modelo para hacer tu Genmoji, pues ahora pues puedes ir directamente a poder crearlo. Digamos que quiero hacerlo como un científico y añado entonces esa parte. Vamos aquí a añadir directamente mi persona. Parece que me borró completamente de aquí. En fin, parece que esto sin duda alguna todavía está en beta, porque ahora ni siquiera aparezco en esta área. Bueno, vamos a escoger aquí a cualquier otra persona para poder mostrarte lo que te quería enseñar, y es que ahora puedes utilizar las sugerencias que te dará Apple directamente aquí para poder crear un emoji directamente de ti con la sugerencia que te está dando. Así que puedes ver cómo puedo crear uno utilizando aquí este sombrero de construcción, y puedo moverme aquí entre las diferentes opciones, como por ejemplo temas, lugares. Vamos a decir que quiero colocar un faro, pues estar utilizando todos estos elementos para poder crear directamente ese Genmoji, utilizando la foto que le di, los elementos que también le estoy añadiendo, para que puedas crear algo simplemente único utilizando las sugerencias, además de poder escribir como podías hacer anteriormente. Esta parte de la inteligencia artificial también está presente en la aplicación de crear imágenes, ya que ahora puedes utilizar el modelo de ChatGPT, que obviamente pues es muchísimo mejor de lo que hace Apple, para poder crear una imagen directamente en tu computadora. Una vez más aquí desaparecí yo directamente de mi computadora. Vamos aquí a seleccionar esta persona, vamos ahora a compartir esa foto y quiero colocarla como si fuese en el desierto, una vez más con lentes oscuros, y estaré utilizando todos estos elementos que le compartí directamente a ChatGPT para poder crear esa imagen de esa persona con estos elementos. Bueno, luego de varios segundos, porque sin duda alguna se tarda bastante utilizando ChatGPT porque está haciendo directamente en la nube, aquí puedes ver la imagen de la persona con las gafas en el desierto, pero eso no termina ahí, ya que puedes utilizar los diferentes estilos de ChatGPT que obviamente se han ido bastante popular, como pintura en óleo, acuarela, vector, anime, impresión, etcétera. Vamos a tener que escoger ahora anime y estaré utilizando el sistema obviamente más poderoso de ChatGPT para poder crear esta foto utilizando los elementos que le mencioné anteriormente. Bueno, luego de varios segundos otra vez, ahora aquí tenemos la foto en anime de la persona con los elementos que le compartí, así que sin duda alguna puedes utilizar este sistema en vez de ir directamente a ChatGPT para poder crear esta imagen.
Lo último que quiero compartirte en la parte de inteligencia artificial es que ahora vas a poder utilizar atajos que se unan o que pueden utilizar los modelos de Apple Intelligence, como también inclusive hasta ChatGPT. Por ahora parece que esta función no está funcionando muy bien en mi computadora, no sé si es porque está en español. Parece que hay algunas cosas que están limitadas solamente a inglés por ahora, pero en efecto lo que vas a poder hacer es, por ejemplo, crear un atajo para que agarre un texto y automáticamente pues le haga un resumen, lo convierta en una tabla, en fin, vas a poder utilizar atajos para poder ir directamente al sistema de Apple Intelligence en vez de tener que utilizar las herramientas de escritura. Vas a poder utilizar un atajo para hacer este proceso mucho más rápido. En fin, esta es una función muy avanzada y que necesita mucho cariño para poder explorarla sin duda alguna, para poder sacarle el máximo, así que en el futuro seguramente estaré viendo más y aprendiendo cómo es que funciona todo esto para poder sacarle el máximo. Déjame contarte el último cambio que para mí es uno sumamente importante, y es que ahora con macOS 26, si utilizas un navegador que no sea Safari, vas a poder utilizar el atajo rápidamente para poder escribir esos códigos de seguridad de doble autorización. Anteriormente era algo exclusivo de Safari, pero ahora funciona en Chrome, funciona en Arc, seguramente funciona en prácticamente cualquier navegador de tercero, para que prácticamente no tengas que depender de Safari para poder escribir esos mensajes o esos códigos que te envían, sino que automáticamente ahora en esos otros navegadores también estará funcionando. Luego de contarte todos estos cambios de macOS 26, hablemos ahora sobre en cuáles computadoras está disponible, y como puedes ver funciona la MacBook Air del 2020 en adelante, la MacBook Pro del 2020 en adelante, del 2019 la MacBook Pro de 16 pulgadas, en fin, prácticamente todas las computadoras del 2020 en adelante, algunas del 2019 también. Pero lo más importante de todo esto es que Apple estará dejando de actualizar sus computadoras con Intel a partir del año que viene, así que macOS 26 será la última actualización en cuestión de nuevas funciones y cambios para las computadoras que tienen Intel. Luego estarán recibiendo como quiera actualizaciones de seguridad, pero en cuestión de actualizaciones con grandes funciones, esta es la última, así que disfrútala. Y en cuestión de cuándo estará llegando, pues este año puede ser que sea un poco diferente, como Apple está unificando sus sistemas operativos. Es posible que en algún momento en septiembre o quizás en octubre estemos viendo el lanzamiento oficial de macOS 26, así que seguiremos bien pendientes para ver exactamente cuándo es que Apple estará lanzando esto, si también lo estará lanzando junto con iOS y iPadOS 26, como suele hacerlo en el mes de septiembre. Bueno, y con ese último detalle te he contado todo lo nuevo que he encontrado dentro de macOS 26. Sin duda alguna tiene varios cambios y funciones bien interesantes, y Apple va poco a poco integrando prácticamente todo lo que vemos tanto en el iPhone como en el iPad, para que puedas hacerlo también en tu computadora. El diseño también se ve muy bonito, se ve muy futurístico y muy moderno, realmente me gusta mucho. Creo que es un poquito más manejable de lo que vemos en iOS y iPadOS, donde hay problemas de legibilidad y que no puedes ver algunos de los elementos. Creo que aquí se ve mucho mejor este diseño de cristal líquido. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios qué piensas tú sobre estos cambios en macOS 26. ¿Estás emocionado por verlos? ¿Ya quieres tenerlos en tu computadora? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete, porque en este canal estaré cubriendo todos los cambios y actualizaciones beta que Apple lance, para mantenerte al tanto de todas las mejoras que veamos y los cambios que la compañía haga. Así que mantente suscrito a este canal para no te pierdas esos próximos videos. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.